Vamos a la de Cabeza de Vaca, que por supuesto también es tema. Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, que le retiran y le dejan el fuero. ¿Cómo funcionó esto? El viernes se lo retira el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados federal, y ese mismo viernes se lo deja su Congreso local, por supuesto protegiéndolo. De mayoría panista, donde solamente de 10 de los 3 diputados morenistas en la entidad, 3 votaron en contra, y los otros 10 se abstuvieron de votar. Hablamos incluso en ese momento de un miedo, porque, bueno, Cabeza de Vaca no solamente es señalado por delitos fiscales, sino también por su colusión con el crimen organizado. En este sentido, se le pregunta a Olga Sánchez Cordero, que ahí se tropezó un poquito mencionando a Guanajuato cuando estamos hablando de Tamaulipas, pero en ese momento se le pregunta a Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a donde va a terminar la resolución de este asunto. Y ella dice que a su percepción, en su juicio, en su opinión, ya no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas. Insisto, ¿quién va a decidir si hay fuero o no hay fuero? Lo va a decidir la Suprema Corte, porque hay una controversia constitucional. En la Constitución hay un vacío importante en donde le deja pie a que los congresos locales hagan lo que hicieron en Tamaulipas, pese a que abogados, pese a que en más de uno de estos medios de comunicación se ha mencionado y se ha retratado el proceso jurídico que debía seguir el desafuero de Cabeza de Vaca, en el Congreso lo pararon, en el Congreso le pusieron freno. ¿Cuál era el proceder del Congreso de Tamaulipas? Pues en cuanto a la Cámara Federal le retira el fuero, el Congreso tenía que iniciar un proceso para que el secretario de Gobierno de Francisco Javier Cabeza de Vaca suba como gobernador, separar del cargo al gobernador, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que él se pudiera presentar ante las autoridades, o en su caso, pues que la justicia, si se necesita requerir una orden de aprehensión, pues la requiera. Pero no se pudo hacer. También es cierto que Cabeza de Vaca pues no ha dado luces, por ahí me decían, es que dio la cara desde un principio. No, no se confundan. Ha hecho videos y ha hecho giras, pero no ha dado la cara. Cabeza de Vaca solamente ha hecho videos. Dar la cara es, pido licencia como gobernador, me voy, me presento ante la fiscalía sin que me requieran. Me presento a la fiscalía, demuestro mi inocencia y regreso como gobernador, en caso de ser inocente. Incluso se prevé así en el desafuero. El desafuero es muy simple. Inicia el proceso judicial en contra de Cabeza de Vaca, inicia el juicio y en dado caso de ser inocente, pues se le absuelve todo delito y él regresa a ser gobernador. ¿Cuál es el problema? Que ya Cabeza de Vaca va a terminar su mandato. Lo termina, de hecho, el próximo año. El próximo año son elecciones de gobierno en Tamaulipas. Y no quiere terminar como el gobernador que nos ha enseñado que es, cobarde y criminal. Vamos a ver, escuchar lo que dijo Olga Sánchez Cordero, en donde se habla de que el presidente, el gobernador, ya no quiero decir presidente, ni de su colonia, ¿verdad? El gobernador Cabeza de Vaca, pues ya lo tendría fuero, algo que nos alerta sobre la posible sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver, escuchar, amigos. Del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, le quitaron el fuero en San Lázaro, luego los diputados locales en Tamaulipas dicen que no se puede aplicar esta medida. ¿Qué información tiene del gobernador? ¿Está en funciones? ¿No está en funciones? ¿Está desaparecido? Pues la información que ustedes tienen, no tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió. Es un proceso legal. Yo creo que va a ser resuelto por la Corte. Van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto. Y no nos adelantemos ni en favor de una opción o de otra. Si es un problema de interpretación de la Constitución, de la ley, por eso existe el Poder Judicial y en especial la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿podemos decir que es un gobernador que está en un proceso para quitarle el fuero? ¿O ya le quitaron el fuero? Es que como el Congreso tiene una bronca entre San Lázaro y el local. Vamos a pedirle a la... Pues ahora sí que vamos a aprender. La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia
Por lo tanto, en mi opinión, efectivamente ya no tiene fuero, como lo acaba de señalar el señor presidente, y como dijo también, hay un proceso legal en curso. Ya se interpuso una controversia constitucional por parte de la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, del Congreso de Guanajuato, y como lo acaba de señalar el presidente, será la resolución de la Suprema Corte la que determine. Pero por lo pronto ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada, y en mi opinión el gobernador en ese caso ya no tendría el fuero constitucional. Gracias. Gracias. Presidente, Ahí está lo que dice Olga Sánchez Cordero. En su opinión, ya no tendría fuero el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Hay que ver qué dice la Suprema Corte. Tengo entendido que hasta el momento no han fijado fecha para la decisión de esta controversia constitucional, pero hasta el momento también sabemos que Cabeza de Vaca ya emitió un segundo video en donde hace pues una evidencia, muestra fotografías de que sí presentó sus declaraciones, de que sí hizo el pago de impuestos y demás. Parece que Cabeza de Vaca no vio la discusión, no se enteró de que dice la Fiscalía, ojo, sí vimos los documentos, sí están, pero hay una clara evasión, no solamente por un tema de una propiedad, sino que se hizo con dolo. Se hicieron ajustes, se hizo movimientos, se trianguló el recurso de una propiedad que entró el dinero a su cuenta, luego él hizo el pago de impuestos, hicieron ahí una terciarización de cuentas de dinero que incluso está vinculada al crimen organizado. Es algo similar, ¿saben a quién? Que le pasó a Ricardo Anaya, y eso es lo que quizás me preocuparía. ¿Se acuerdan cuando fue la campaña de Ricardo Anaya, que se hablaba de una triangulación de dinero y que una de estas empresas pues estaría dentro de la lista de empresas factureras? Pues similar, solamente que en el caso de Cabeza de Vaca no solamente está relacionada esta cuenta a factureras, empresas que hacen facturas falsas, sino que estará relacionada al crimen organizado, particularmente al cártel de Sinaloa. Un cártel que el señor pues no quiere reconocer, pero se le olvida, y lo voy a seguir poniendo sobre la mesa, que hay un documento redactado por un embajador de Estados Unidos que retrata que el gobernador de Cabeza de Vaca tuvo una reunión en 2012 en Baja California con el Chapo Guzmán y García Luna, ambos presos en Estados Unidos. Que no sienta que esto apenas empieza, que entienda que esto es mucho más grave y que no se olvide que hay una denuncia por peculado que acaban de ingresar, denuncia en la que el señor está dando por adelantado 2 millones a través de su esposa a un despacho en Estados Unidos para que lo defienda de Santiago Nieto, y puso como domicilio para verificaciones, notificaciones y demás Casa Tamaulipas. Un asunto personal mezclado con un asunto público. El señor Cabeza de Vaca no tiene tampoco por dónde irse. Ojo. Cambiemos de tema y le agradezco